Bienvenida, abogada. Hola chicos. Hola chicos, gracias como siempre por abrirnos las puertas y por permitirme estar acá. Perfecto. Por primera vez con los tres. Muy bien. Con Alejandro ya. Bienvenida. Sí. Estuvimos en Himno Nacional. Bueno, te invitamos a ver qué dice la gente, que siempre es interesante saber qué dice la gente, a ver si son troles, no son troles, o es la ciudadanía que se expresa libremente en las redes sociales. ¿Tienes por ahí la pantalla? No, yo sé. Falta, por eso hoy descargué el audio de Carlos Vera que dice: Alonso, despiértate, chucha. Ahí está, en pantalla, allá, ¿ves? Mira. Sí, Leo. Listo. ¿No? Cosas que pasan en vivo. Pero ponlo completo. Ponlo en pantalla completa. No importa. Yo soy media ciega, pero desde aquí leo. Sí, ahí sí, vamos a ver qué le dijo la gente al presidente de la República. Señor presidente, ¿cuándo se conduele, me imagino, ¿no? Conduele. Por las muertes diarias de Ecuador a causa de la violencia extrema. Señor presidente, yo le seguiré dando mi voto, le pido una ayuda. Tengo 2 títulos universitarios. ¿En serio? Para No, eso por le favor, escribes, léelo, papi. por favor, léelo. Y no encuentro trabajo. Tengo 2 títulos universitarios y una Y una maestría y no encuentro maestría. trabajo. Soy el sustento para mi hogar, que son mis padres. Ayúdeme, por favor, dame esa oportunidad. Ojalá llegue este mensaje a usted, Simón. Harto le va a llegar. Y la seguridad aquí en Ecuador, que valemos que es, mataron a una china, secuestran todos los días, los jueces dejan libre a cualquier rata. ¿A qué hora el pésame para los cuerpos que aparecieron muertos por secuestro en Guayaquil y que para colmo el jueves dejó libre a los implicados? Y para más colmo la judicatura justificó al juez que está en lo correcto. La pena que quema la mano al recordar que uno votó por ti. ¿Ves lo que le dice a ese señor? ¿Tenemos cuánto? Ni un mes, ¿no? No, pues ¿qué? 20 días. Recordemos que ¿Qué significa 20 días? Ni un mes. este gobierno es nuevo, Y no la es como si función tuvieran judicial 18 años acá, ¿no? 18 meses acá, ¿no? 18 años Ya mismo son 18 años de correísmo. Bueno, sí. La verdad que eso va a tocar. Ellos no están solos, pero nosotros sí vivimos en el mundo de la gran contradicción, dice Isaac Aispur Rojas. Y mire, ve, ya aprendiste cómo se llamaban los 3 niños de las Mavidas. Son 4, Gabriela. Pero me gusta tu pregunta, pero te faltó uno. El Ecuador pide a gritos seguridad. Necesitamos que seas más empático con nuestros compatriotas. Miguel Salazar. Vea usted. Y la gente le contesta, ¿no? Y el dolor para los ecuatorianos, para las 4 personas muertas que encontraron en la cisterna. Dice Leonardo. Iván Ceballos. Y no dice nada de los muertos de la cisterna, ni del incremento del auge delictivo. Ay, Diosito. Y así, muchas cosas más. Vuelve nomás para acá. Gracias. Muchas gracias. Mónica, ¿qué tienes para decir al respecto? No puedes ni con tu propio país, Care. Así le dijeron. Ese era el último Así mensaje. ese fue el último tuit, así es, por si acaso, así que lo dijimos acá. Bueno, yo entre todos los mensajes sí te das cuenta que hay unos que son bastante coherentes con lo que refleja una posición que se ha mantenido así durante todo el gobierno, porque él se preocupa de todo lo que pasa afuera, de dar condolencias, de lo siento mucho, se Del murió Papa. el príncipe de no sé dónde, se murió el marido de no sé quién, entonces ahí sí abundan en las redes, sobre todo el gobierno, las condolencias e incluso hasta estos pedidos de sentir empatía por lo que pasa afuera, cuando casa adentro todos los días, y creo que ya ni siquiera lo podemos contabilizar. Todos los días mueren personas, todos los días se extorsionan personas, todos los días vivimos momentos dramáticos de criminalidad y hay silencio total, no solamente en las redes sociales, porque en TikTok ellos pasan muy activos, pero esa realidad que ellos viven, esa burbuja que nos venden es totalmente diferente a la que muchos ecuatorianos viven a diario. Y esa es la falta de sintonía, quizás, la falta de empatía, porque definitivamente si algo no te duele, no tienes ni siquiera por qué pronunciarte. Así de fácil y sencillo. Entonces, básicamente se entiende que no le duele o no le importa. No, ni le duele ni le importa. Porque si le doliera y le importara, fuera la primera persona. Ojo, esto no se trata de convertir, aunque pareciera, la página de la presidencia en semanario de condolencias, a la suerte de Funeraria Lache, publicar todos los días condolencias, porque también tendríamos inundadas las redes de eso, porque todos los días, a cada rato, Así matan personas. Pero por favor, deja de mostrarle al mundo que realmente lo que te importa es tu imagen exterior y no lo que se está construyendo día a día en este país y que definitivamente deja mucho que ver de las faltas de políticas y de la falta de sensibilidad del gobierno. Excelente, Mónica. Bueno, tenemos 391 personas conectadas, 311 likes, así que deja tu like, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte al canal y puedes dar tus aportes en la cuenta de ahorros de Chroma Click de Banco Bolivariano o también a través del Superchat. Facilito, $1, $2. Yo quiero Hay que darle de mencionar, comer a nuestros hijos. quiero mencionar algo que acabo de ver, que es un tuit de la
asambleísta Ana María Raffo, Ujú. diciendo, señores, @primicias, deben corregir su nota, porque en primicias la han mencionado a ella como una de las abstenciones en la votación, ¿no? Dice, no participé en la sesión 9 del Pleno de la Asamblea Nacional del sábado 7 de junio del 2025, en donde se votó la Ley de Solidaridad Nacional. Investiguen para no cometer ese tipo de errores. Claro, no fue ella, Fue su votó alterno. votó su alterno, porque ella estaba en una reunión de coordinaciones con la presidenta del movimiento, Luisa González, en Guayaquil. Y hay fotos, ¿no? Las voy a pasar en este momento al grupo para que las pongan. Yo quisiera saber, me gustaría saber cuáles son las prioridades de nuestros asambleístas. Porque yo entiendo que hacen territorio, yo entiendo que es una necesidad imperiosa hacer territorio, pero también hay prioridades. Y esa ley en específico es algo que termina afectando en muchísimos niveles al pueblo ecuatoriano. Que de hecho ustedes mismos, asambleístas de la RC, hicieron vocerías la semana pasada. La semana pasada tuvimos aquí a Blasco Luna y a Jairén Noriega hablando sobre los riesgos de la ley de solidaridad, entre otros proyectos que se debaten. Y vemos que, al parecer, las prioridades de la asambleísta Raffo era ir a una reunión de coordinadores Que era urgente, de la seguro. Revolución Ciudadana. Dios mío. Entonces yo digo, ¿no? ¿Estamos anteponiendo intereses personales a los intereses colectivos o cómo hablamos? Sí, aquí hay palo para todos, por si acaso. ¿Ah? Vamos a saludar a Hay la que ser gente que está por incómodos. acá. Yo creo que está Sí. claro. Yo creo que sí está claro. Sí. Los intereses del pueblo en esta ley, ¿verdad? Sí. O sobre esta ley, son los mismos que algunos asambleístas de la oposición, parece que no de todos. Pues sí. Está como clarito. Vamos a leer a la gente que está conectada. A Javier Silva, a la doctora Mónica Luzárraga. ¡Wow! Qué bueno que no salía en la transmisión. Un saludo para Javier Silva. ¿Quién más por acá? Jacqueline Bonifaz, Javier Ortega, Megamark, Fabián Caiza, Javier Silva, ya dijo. Saludos a la doctora. Calimán, cuenten chistes. Ay, Diosito. ¿Qué más por acá? ¿Cómo votamos jurídicamente a Novoa? Dice. Bueno, ya le vamos a contestar. Los incómodos, los aniñados que sí caen bien. Dicen, ningún aniñado es pura lámpara, nomás por si acaso. Acá dicen los bañaditos, los bañados. Alejandro de Morado, Alejandro Modo Joker. A ver, bien que trabajen los sábados. Todos los vagos de la RC5 que jamás trabaja, dice Ángel. Vamos a ver. Calimán dice, asambleístas trabajando pero aprobando barrabasadas. Mejor se hubieran quedado en su casa. El tema no es que trabajen un sábado o un domingo, porque si se trabaja para el despojo de derechos y saqueos de recursos públicos, no me alegra y peor lo destaco. ¿Qué más? Bueno, ya sí, muchísima gente más por acá comentando. Quiero invitar, ¿ves? Vegamark ha puesto $2, dicen vulgarmente por ahí. $2. Muchísimas gracias por sus Gracias, aportes. Megamark. Muchas gracias, Megamark. Los conectados pusieran así 2 latitas. Chuta, pues ya está pagado todo. Todo. 6 gambitas tuviéramos. Casi 8. Así es. Bueno, vamos a ver esto. Quiero invitar a la doctora que vea con nosotros esto, que es que resulta ser que vuelve la tabla. Ah, la que 2 por rompió 2, 4, en 2 un por- video de TikTok, apenas se entronizó la primera vez. Así es. Pero rompió los primero. documentos ahí. Sí, una hoja rompió, pero según él era Sí. el Vamos. tema de la tabla de drogas. Quiero ver el artículo. El artículo quiero ver primero, que es la primera imagen de este tema. Quiero que leamos el artículo, porque lo que han hecho es reemplazar básicamente el nombre. Ahora se le llama parámetros. Ya no son umbrales, son parámetros. Pero es un sinónimo bastante. Que se parecen a Walter Ruiz, Jaén, con los sinónimos. Por ese A ver, lado. ¿tienes, Por ese lado. ¿lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Lo tienes? Ponelo, pero ponelo ya, boludo. Está lento Alonso hoy día. ¿Cómo es el audio? Parámetros para determinar el uso o consumo personal. Los parámetros para Mira. determinar la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotróficos o Quiero leer, pues. preparados que las contengan destinadas al consumo personal se determinará y actualizará mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. Lindo, ¿no? Debe ser correísta. Es que... Y no te sorprende que digan que la puso Sergio Peña. Claro, seguramente van a decir eso. Pero en todo caso,
Vuelve la tabla. Ahora, ¿qué decían antes? Porque me gustaría ver un video que encontramos por las redes. Lo encontramos por las redes, por si acaso. Y nos encontró. El video nos encontró a nosotros. Y lo quisimos compartir con ustedes porque es un video que habla Mucho amor. de cómo fue. Suéltelo, doctor. ¿Volverás a instalar la tabla de drogas? ¿Ya te diste cuenta que te vieron la cara? Esta tabla de drogas es la que ha destruido decenas de miles de vidas. Nosotros no podemos tolerar algo así. Nunca la eliminaron. Es más, ahora la ponen de nuevo. En la nueva ley de Noboa, el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura determinarán los parámetros para el consumo personal. Se dieron cuenta de su propia farsa y ya no pudieron sostener más el show que montaron. La tabla de umbrales es una herramienta científica usada en la mayoría de países para diferenciar a un adicto de un traficante de drogas. Pero aquí la patraña de Noboa hizo que creyeras cualquier cosa. Muy bien, me gusta. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que encontré una joya. Hoy día encontré una joya de esas Otra. hermosas hemeroteca que son las redes sociales. Y encontré a un periodista pues, que se mandó un video ¿De que... los canes? Uno de los canes, sí, Uno pero de no los de los canes. canes de Francia, sino de los canes que ya usted sabe. De los que les dan $11,000 en Dog Chow todos los meses. Esto fue una gran producción que hicieron en este canal administrado por el Estado. La máquina del tiempo. Vamos a recordar la máquina del tiempo que hizo, un pedacito de lo que nos decían que iba a pasar en Ecuador si ganaba Luisa González. Esa parte es la que vamos a ver a continuación. Con recursos públicos, ¿no? Sí, Estén por atentos supuesto. porque el consumo de drogas en el país se ha disparado a sus niveles máximos desde que se volvió a implementar la tabla de consumo de drogas. En esta tabla se incluyen drogas que antes no se consumían en Ecuador, pero que al dejar de ser delito ha motivado a que muchos jóvenes, especialmente en los sectores populares, las adquieran de los microtraficantes que se hacen pasar por consumidores. Y ahora, Lo que pasa es que él se fue al futuro, pero no tanto. Yo- Sino un mes nomás al futuro. Claro. Yo voy a preguntar también, ¿qué le dirán a las tías que comparten cadenas de WhatsApp o las tías de Facebook que creían que el problema de drogas era la tabla de consumo? ¿qué van a decir? Ahora vamos a aclarar una cosa. Que vuelva la tabla no está mal. Está bien. Porque para que no se llenen las cárceles de consumidores, sino de micro o de traficantes reales, ¿no? Lo que sí sería bueno es que vuelva esa política de salud mental que existía en años anteriores, en las cuales había bastante tratos para los adictos. Podían ir a charlas, podían ir a clínicas del Ministerio de Salud Pública, que creo que ya está desbaratado eso. No me consta, Pero bueno. No tengo, ¿cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco No dudas. tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Mónica, ¿cuál es tu opinión al respecto de la bendita tabla? Mira, es un error y la gente, de verdad, yo la semana pasada hice un post en TikTok sobre este tema de la ley de solidaridad y cada 5 trolls era, pero y habla de la tabla de consumo, pero ¿y quién creó la tabla de consumo? ¿Y quién creó la tabla de consumo? Y es porque la gente tiene esta creencia errada de que quien creó la tabla de porte no punible fue Correa. Cuando nosotros antes del 2014 teníamos la ley de sustancias estupefacientes y Lucio Gutiérrez en su momento ya había establecido una tabla de porte, que no es una cosa que te diga, ya, hasta ahí tienes y si tienes hasta ahí no estás traficando. Es mentira eso. Lo que te dice es más o menos cuál es el umbral que una persona en cada una de las sustancias puede consumir y que obviamente pues ese consumo no sea tener, no sé, pues un bloque de marihuana, más o menos. Aunque si hablamos de adicciones, yo no tengo adicciones, pero entiendo, por ejemplo, si alguien fuma un cigarrillo, todo el mundo empieza por uno, pero luego necesita 2, luego necesita 3, 4, 5, luego una cajetilla, 2 cajetillas. Entonces, eso no lo puede definir nadie más que no sea la propia tolerancia de la persona y un análisis clínico. Un psicólogo, un psiquiatra te va a decir, esta es la cantidad que tú necesitas para consumir. De eso se trataba la tabla de porte, de umbrales mínimos, máximos, que la gente diga, que le dé al juez una idea, ok. Acabo de coger a Alejandro con 2 funditas de cocaína. Ah, pero tiene 10 años fumando, pues normal.
Es normal. No quiero decir que Alejandro lo hace, ¿no? Aguanta, aguanta. Pero luego, ¿qué No es me lo quemé, no me No me quemé. quemé. No me quemé. no me expongas. Entonces eso, o sea, te encontré con 2 WITs. Puta, es lo normal que te puedes consumir. Está bien. Pero a ver, hay algo más importante y que ahí se rompe todo lo que quieren hacer y todo lo que quieren satanizar de la tabla. Tenemos años cuando la Corte Nacional dijo, independientemente de la cantidad con la que te encuentren y el tráfico empezando en 0, si una persona está, no sé, entregando un sobrecito de cocaína y ese sobrecito tiene 0,1, si lo estás vendiendo, lo estás entregando, se lo estás dando a un niño, es delito. Así que no es verdad que porque, es que no pasa de tanto, entonces no es delito. No, si estás traficando es delito. Y eso ya lo dijo la Corte Nacional. La Corte Nacional dijo, independientemente de la cantidad con la que te encuentren, lo que tiene que probar la Fiscalía es que estás traficando, que estás entregando, que estás vendiendo, que estás haciendo transferencia por dinero, por alguna otra cosa. Y eso ya está superado en el ámbito penal. Pero claro, como les encanta, ustedes decían hace un momento, ¿no? Decía Johan hace un momento, los mensajes contundentes en la práctica no hacen nada. Acciones. Entonces sí, es chévere para el TikTok salir a romper un papel, decir que no viene, que no va, que sí está. En realidad nunca se fue, por si acaso. Nunca se fue. No, nunca. Porque además el Código Orgánico Integral Penal depende de esa tabla para dar un criterio a los jueces de tengo un consumidor. Aunque nuevamente, si en el parte se establece que la policía te encontró vendiendo, entregando cerca de un instituto educativo, eso ya se considera tráfico. Entonces, esta es la manera en la que se manipula la opinión pública, pero que ahora, ¿qué dirán? Porque esta era la base de la satanización de la Revolución Ciudadana y de Alianza País en su momento, ¿no? Es que fueron ellos los que promovieron la droga y que, o sea, poco más. El microtráfico es el que tiene sustentando las economías criminales de este país. No las 4 toneladas que se van por el puerto, no, esas no. Es la H que te venden a 25 centavos. Esa es la que está destruyendo el país. Yo leía más temprano, que tenía que ver en un post de las incautaciones a las casas de Fito, ¿no? Una usuaria respondía al tuit de Coavisa y decía, no entiendo cómo a la UAFE se le pasó esto cuando a mí, cuando me pagan con un billete de $100, me hacen llenar 10.000 formularios. Entonces, básicamente acá te quieren, como dijo la abogada Luzárraga, te quieren hacer creer que el consumidor, la persona que tiene algún problema de adicción, es el responsable de lo que está sucediendo a nivel de narcotráfico en este país. Y mientras las toneladas se les van, las toneladas de toneladas camufladas en cajas de banano hacia Europa. Entonces, el problema es realmente profundo y es totalmente transversal. El tema aquí, como dijo alguien en los comentarios, es que utilizaron el tema de la tabla de drogas para afectar políticamente a la candidata del correísmo en las elecciones pasadas. Además que dicen que por esa tabla los niños, o sea, el Ecuador se ha inundado de niños adictos. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 14 años, ya los chicos ya fumaban marihuana o base en los barrios pobres. Y eso fue hace 200 años. Ya, tranquilo. Pero Hace más de Danilo, 30 les importan los hacheritos de la Trinitaria, del sector de la Pedro Pablo Gómez, los que viven en los barrios populares. Pero no les interesan los que consumen toda clase de sustancias y anfetaminas en los barrios ricos de este país, ¿no? Y en todas las fiestas organizadas. Ahí no tiene nada que ver Porque la ahí tabla. yo tengo incluso, a mí me pareció deslesnable, la hija de un asambleísta, creo que todos sabemos quién es la hija de un asambleísta, ¿no? En un famoso espacio de podcast, salió recreando el momento en cual su dealer le entregaba la droga en el programa. ¿Cómo? Entonces, eso sí vende, eso sí causa chiste. A ti lo que te preocupa y te molesta es el hachero de la esquina. Pero el que consume en las fiestas organizadas, en los raves, eso no te importa. Eso está bien. Ahí no tiene nada que ver la tabla. Exacto. Ahí sí, pobrecitos, necesitan ayuda. Ahora, otra de las cosas que nadie habla nunca, porque todo es político, ¿verdad? Todo es para ganar votos, todo, porque ya vimos que ya ganaron los votos y ahora apoyan a la tabla. Pero otra de las cosas que nadie habla nunca es de la prevención, sino del negocio de la guerra contra las drogas. Pero ese es un tema más grande y profundo. Nadie se pone a prevenir. Esa no se la saben, esa clase no fueron. La de prevenir no saben. Y eso tiene que ver hasta con un tema transnacional, porque a ver, de dónde nosotros somos exportadores, somos un puerto de tráfico y ya hoy en día el primer país exportador de droga.
ok, ¿qué están haciendo las naciones de Europa? ¿Qué están haciendo las naciones de Estados Unidos para prevenir, como dice Danilo, el tema de la salud mental de sus ciudadanos? Porque ellos ponen la demanda y nosotros tenemos la oferta. Si eso no cambia y si los países tampoco no toman acciones, pues nosotros siempre seguiremos siendo los proveedores número uno de esta materia que finalmente la terminan consumiendo en los bares, en las fiestas, en las reuniones, tanto afuera como acá. Y que habla de hegemonías o de temas ya económicos a niveles que nosotros en realidad no conocemos, no sabemos. Sí, lamentablemente, como decíamos hace unos minutos, esto simplemente fue parte del show de la utilización de narrativas para ganar elecciones, básicamente. Porque cuando el presidente hizo esto de romper la famosa tabla, este show que hizo, en el texto que decía, él simplemente estaba, en el decreto que lanzó, él simplemente daba una orden para que sea un ministerio que haga algo al respecto. Pero no es que eliminó la tabla, nunca se fue, pero la gente se queda con el TikTok, con esto. Entonces hay que ir un poquito más allá. Esa tarea es nuestra. No quedarnos con el titular. La gente que defiende a capa y espada y que nunca se equivoca y que es lo mejor que nos ha pasado. ¿Qué dirán? Ay, ¿qué dirán? Bueno, vamos a meternos. Recuerden que aún tiene la opción del veto. Aún tiene la opción del veto. Entonces pudiera ser que a lo que vaya al veto y ante la confrontación de no querer reconocer esto, pues simplemente diga, esto, chaulín, se fue, no está. Y puede ser. Aunque en realidad en términos jurídicos no sirve para absolutamente nada. Totalmente. Vamos a entrar al tema de... ¿Tú querías decir algo? No, sí, a mí me causa curiosidad saber, más allá de que diga la gente que se creyó el tema de la responsabilidad de la tabla de consumo o de tenencia, ¿qué van a decir los periodistas? ¿Qué va a decir Carlos Vera? ¿Qué va a decir Rafael Cuesta? ¿Será que va a hacer un remake de su máquina del tiempo con esta nueva información, con esta nueva data? Ay, Diosito. Ya veremos qué pasa. Seguramente algún correísta anda infiltrado. Por eso es que esas cosas están pasando en este gobierno. Porque esa es la respuesta, lamentablemente, para algunos. Y la gente repite esas cosas. Pero vamos a conversar sobre los temas para cuales invitamos a la abogada el día de hoy, que esto era como un paseíto antes de meternos ya de lleno en los temas más importantes, que es, por ejemplo, la ley de solidaridad que se aprobó el día sábado y también esta famosa ley de inteligencia y los riesgos que tiene esta ley, sobre todo en la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que queríamos conversar con la abogada, pero primero repasar un poquito de lo de la ley de solidaridad. ¿Qué opinión te deja? ¿Qué cosas ves que no están bien o que crees que puedan ser inconstitucionales sobre la ley de solidaridad aprobada? Varios artículos van a ser sí o sí declarados inconstitucionales, sin contar con el hecho de que por temas de forma, aquí hay que hacer dos análisis. El tema de la forma, el cómo se construye esta ley de solidaridad nacional, primero llamada Ley para Desarticular Economías Criminales, y luego ya el fondo, que pues, es peor que la forma, digamos, ¿no? Entonces ya en el tema del cascarón, la Corte Constitucional puede encontrar el primer momento para decir, esto nunca fue una ley en materia económica urgente, no tiene las características de ser una ley en materia económica urgente, y como no es tal, pues entonces nunca debió haber seguido el procedimiento expedito, célere y rapidísimo de 30 días para analizarse, porque creo que todos estamos conscientes de que lo que menos topa son materia económica urgente, sino otros cuerpos normativos, ¿no? Quizás esta es la primera gran pronunciamiento, quizás un poco general hasta cierto punto que la Corte pudiera hacer. Y luego sí abrir ya todo el análisis, que quizás no le sea necesario si es que se centra en el tema de la materia, de ya el fondo de la ley, que obviamente pues mantiene articulados que van a ser que por ser contrarios a la Constitución, el único pronunciamiento que podría tener la Corte son inconstitucionales. No pueden pasar las leyes a partir de la Constitución del año 2008 tienen que regirse por esos derechos, por esas normas. Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, no puede transgredir el texto constitucional, entonces evidentemente pues lo tendría que superar. La primera de ellas es
la creación de un sistema paralelo de restricción de derechos y garantías. Recuerden que cuando cada vez que nos dictan un estado de excepción, dicen quedan restringidos por el tiempo del estado de excepción la libre asociación, el derecho a la movilidad, el derecho de reunión, el derecho a la no inviolabilidad del domicilio. Entonces, ¿quién resguarda eso? ¿Quién termina diciendo si está bien o está mal? La Corte Constitucional. Lo primero que pretende esta ley es sacar de la esfera de control a la Corte Constitucional. O sea, decir, mira, mientras yo declare mediante decreto conflicto interno armado, tú no existes. Yo no tengo que pedirte permiso, no tengo que pedirte control, entonces, lo siento mucho, pero, como me dijiste, muchacho malcriado, que no sabes hacer tu trabajo, entonces ahora te digo, no te necesito, chao, se acabó. Primer paralelismo que la Corte Constitucional, soy segura, no lo va a permitir, porque evidentemente restringe derechos y garantías. De ahí ya en el tema penal, que es en donde parece que tienen más centrada su atención, el tema del allanamiento, el allanamiento que sigue siendo por informe o por criterio del CIE, sin control fiscal, sin control judicial, negado, no puede, afecta la violabilidad del domicilio, atenta contra el trámite previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Prisión preventiva oficiosa, negado, la Corte Constitucional no en uno, en dos, la Corte Nacional también en un pronunciamiento, ya ha dicho, la prisión preventiva es de última ratio, así lo dice la Constitución de la República del Ecuador, ninguna norma puede restringir esta excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar. La 3, la famosa aprehensión con fines investigativos, nuevamente, ninguna persona puede ser aprendida si no hay detenida con fines investigativos, si no existe una motivación fiscal y una detención ordenada por un juzgador. No va a pasar. Me parece también que pudiera ser inconstitucional el tema del tiempo de los 90 días para juzgar este tipo de infracciones, porque definitivamente no se asemeja a nada de lo que está actualmente. El indulto preventivo, que es de las cosas más aberrantes que aparecen en este proyecto de ley, siento que la Corte Constitucional, sobre todo por casos internacionales y por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también pudiera decir, esto no va, nadie puede establecer un indulto preventivo, no son las características de los indultos en el Ecuador, tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal. Y luego, bueno, tenemos este tema de la famosa filantropía empresarial, que pues la verdad lo que intenta hacer es convertir a las empresas privadas en, no sé, en gestores hasta cierto punto de dádivas institucionales, que rompe incluso el monopolio de la seguridad. Y que yo lo dije desde el primer día, cuando no sé si ustedes escucharon que hace como 2 meses una empresa había donado 40 camionetas a la policía. Sí. Yo te digo, mañana si esa empresa está metida en tráfico, lavado de activos, enriquecimiento privado, la policía, el gobierno, la fiscalía, va a poder auditarla, va a poder controlarla. No, pues ñaño, si yo te acabo de donar 40 camionetas, te doné una casa. Esas son cosas que no se pueden mezclar. El Poder Ejecutivo, que además es quien controla la función de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no puede entrar a compartir con el privado información clasificada y reservada. Porque ahora resulta que todas las empresas van a poder saber qué necesita la policía, qué no tiene la policía, qué le hace falta. Y no es papel higiénico, plumas e impresoras. Son armas, son chalecos, son equipos tácticos. Estamos creando, y esto se maneja mucho en la doctrina del shock, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo que las empresas lucren de la guerra. Porque además, no es que son donaciones porque son buena gente, ¿no? Son donaciones en contraprestación a la disminución de hasta el 30% del impuesto a la renta. O sea, los impuestos de este país no van a educación, no van a salud, no van a generación de empleo. No, los impuestos de este país van a seguir alimentando un Estado policíaco, un Estado militarizado, donde la guerra es el eje central. ¿Y quiénes lucran de la guerra? Esa es la pregunta. Los vendedores de armas, los traficantes de armas, las empresas que se dedican a la seguridad, tal cual como en las grandes guerras en el mundo, que las hemos visto, en muchos casos son fabricadas precisamente para eso. Mónica, yo quiero saber, ¿qué le decimos nosotros a la gente que dice que no está bien informada, ¿no? Y que habla de que esta ley, el que nada debe, nada teme, que para qué, que por qué la gente tiene miedo si esto solamente tiene que afectar a los delincuentes? ¿Por qué debería alguien preocuparse de estas? Porque a veces en palabras jurídicas la gente como que no lo entiende muy bien y dice, bueno, pero sí es para meter presos a delincuentes, pero no está viendo
que hay esos márgenes interpretativos donde podría cualquier persona con informes de, ¿cómo se llama esta vaina? Inteligencia. De inteligencia, dicen, este man es sospechoso porque... Ya. Yo ahí tengo dos razonamientos, porque encuentro todos los días, la gente me dice, pero abogada, si usted no está metida en problemas, ¿por qué le preocupa? Y yo siempre digo algo, ¿no? Digo, Alejandro, Danilo, ¿ustedes saben cómo se opera a corazón abierto? ¿Han estudiado para operar a corazón No. abierto? No. ¿Y pudieran ir a operar a corazón abierto? ¿Pudieran irle a decir a un cirujano cómo se opera a corazón abierto? No. ¿Por qué? Porque no lo saben, porque no lo han estudiado. Quienes hemos estudiado esto, quienes hemos además nos hemos dedicado profesionalmente al ejercicio de la defensa, lo que tenemos absolutamente claro es que en el camino lo que más se quedan son inocentes. O sea, yo creo, y no temo decirlo porque ejercí la defensa pública casi 5 años de mi vida, yo conozco el sistema. Y aquí ustedes decían hace un momento, ¿no? La corrupción, el tema de cómo funciona el sistema judicial. Para dejar libre a un culpable, meten a la cárcel a un inocente. Y le culpan de cualquier cosa. Entonces, y solamente hágase una referencia, y siempre se lo digo a mis alumnos, cada vez que se deja libre a un culpable, cada vez que se mete a la cárcel a un inocente, el verdadero culpable sigue en la calle. Cuando tú, por ejemplo, tienes un caso de sicariato y coges a los autores materiales y no te importa averiguar, saber, identificar dónde está el autor material, el que dio la orden, el que ordenó, el que pagó, ¿qué crees que sigue haciendo la persona que dio la orden? Está fuera. Entonces, en este país no es que el que nada debe, nada teme, porque en este país es más probable que termines en la cárcel siendo inocente que siendo culpable. Porque, no quiero decirlo, y siempre pongo el dedo en la llaga. O sea, digo, aquí la verdad es que nos hemos dado cuenta, y yo tengo casos que he denunciado personalmente ante el Consejo de la Judicatura, que es donde me compete denunciar, de casos aberrantes de gente que ha salido libre porque ha pagado. Y entonces dejan... Lo que pasó este fin de semana con los tipos estos del secuestro, ¿no? Al que tenía antecedentes le pido medidas cautelares. Y al tonto que no tiene antecedentes, no, a ese sí le pido prisión preventiva. O sea, 2 dedos de frente, pues. O sea, queremos siempre, y es la gente regular, la gente que dice eso, es que nada debe, nada temes, que si no haces nada porque no te preocupa, es porque nunca ha estado cerca de una unidad, porque nunca ha estado cerca de un proceso. Y créanme, el riesgo que conlleva que paguen justos por pecadores es supremamente alto en este país. Y 2, porque ningún país negocia sus derechos. Yo no puedo decir es que porque el nada debe, nada teme, entonces que se acaben los derechos en este país, que se acabe la inviolabilidad de domicilio, que se acabe el secreto de correspondencia, porque mañana o pasado también le van a decir que es un derecho negociable el si le pagan o no el seguro social, o si le pagan o no horas extras, porque es que no se puede. Ojo, cuidado, esa vaya a ser la siguiente ley en materia económica urgente, y cuando usted o cualquiera quiera ir a protestar, digan que su protesta está financiada por el crimen organizado, que quiere tumbar al gobierno y se van presos todos. Por favor, es que tenemos que mirar más allá, esto es como la espada del augurio, ver más allá de lo evidente. Yo me aprendí eso de chiquitito. Somos de la misma época, ¿verdad? Todos. Sí. Entonces. Ya no, la joven, no. Coño. Huele Esa a es la naftalina, espada no voy a de decir. Me hablas de María Rosa, pues. Es verdad. ¿Cuál es María Rosa? María, ¿da? ¿Viste? No, tampoco. Ya ¿Qué? no se notan que cocinaba en el COVID. La nerita. No, la blanquita. Una blanquita, sí. Sí, yo sí me acuerdo. En la época de Bernard, un poquito más atrás. Claro, pues yo Eso era veía a en tu Bernard en blanco y negro. Eso era en tu Con el tiempo. televisor de tac, 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 tac. Claro, Claro. claro. Claro, sí tuvimos ese Sí, teléfono. A tú- ver, Bueno, quiero aprovechar para pedirle a la gente, son 734 personas que están conectadas en este momento. Primero que nada, agradecerles por vernos. ¿Y por qué la tristeza? Segundo, darle like, $2 por cabeza. darle like a la transmisión y dejar sus aportes, compartir el link con sus amigos, en su grupo de WhatsApp y aportar cualquier cosita para poder sostener proyectos como este, que no reciben financiamiento de ningún político, no reciben financiamiento de nadie más que ustedes. y esa justamente lo que le iba a comentar a la abogada, es el tema ese. Deja de decirme la- abogada, la dime gente- Mónica, que me Yo soy siento. serio, es un hombre serio. Lo que le iba a decir a Mónica es que, así como estamos hablando de que si un día tú dices, ¿sabes qué? La gente se cabrea y se levanta y sale a protestar, se inventan que están financiados y ya, ¿no? Claro. Asimismo, les molesta voces en diferentes medios de comunicación y entonces también se van a inventar que
que pertenecen, porque dice directa o indirectamente. Y cómo todo, se mide el y todo indirectamente? sustentado con informes del CIES. Y hay algo más en particular. Dicen que tú vas a poder conocer, a ver, ¿cuál es la base del derecho a la defensa? Que tú sepas de qué te están acusando y de qué te tienes que defender. Base del derecho a la defensa. Así como cuando tu mamá te decía, muchachita, te voy a castigar. ¿Y qué hice? No, que no sé qué. Mamá, ¿qué hice? O sea, y si me vas a castigar, o si por lo menos me avisaste de que me ibas a castigar, uno lo que esperaba es que entre la amenaza y el castigo exista sindéresis, ¿no? O sea, me dijiste que me ibas a dejar una semana sin PlayStation y ya van 2 y no, es que es mi orden. Señores, ese es el primer signo de arbitrariedad que nos enseña a identificar el derecho. Y ahora, Entonces, claro. te dicen, yo quiero saber de qué me estás acusando y de qué me voy a defender. Te dicen ese proyecto de ley que vas a poder saber el contenido del informe, pero no está sujeto a contradicción. O sea, es la palabra de ellos contra la tuya. El peligro es que actualmente la inteligencia artificial puede crear cualquier cosa, cualquier voz, y se pueden armar conversaciones de WhatsApp, tweets falsos, todo se puede armar. Y eso mediante la tecnología. Y lo que hablábamos el otro día con Alejandro es que poco más y estamos convirtiéndonos en los Estados Unidos de los 60, en los 70, que perseguían a los comunistas y porque era la ley. Así nos dijeron, ¿no? Y mañana puede ser esa una característica, ¿no? De hecho, vean en la sesión, no recuerdo quién es el nombre del asambleísta, pero un asambleísta de ADN, cuando hizo uso de la palabra, dijo, lo que les preocupa a ustedes es que el próximo año se queden sin cuadros, porque precisamente para eso es esta ley, para ustedes. A ver, ¿qué me estás tratando de decir? Ahí hay profesionales, ahí hay personas que han dedicado su vida a la militancia, hay personas que vienen de los sectores sociales. O sea, me estás diciendo que implícitamente estos asambleístas de ADN están reconociendo que la ley es tal cual como nosotros lo decimos para perseguir opositores, para silenciar personas, para acusarte de cualquier cosa y no darte oportunidades. Muy bien. Y no sé si tienen alguna otra pregunta de este tema. O sea, sí, más que una pregunta, es que me gustaría saber si realmente la Corte Constitucional se va a pronunciar al respecto. Porque una vez que ya se hizo oficial la reelección del presidente, la primera elección del presidente por estos 4 años, la Corte Constitucional de repente decidió en algunas cosas trascendentales. ¿Se atreverá la Corte a llevarle la contraria al presidente y a los proyectos de ley que presenta ADN? Eso es lo único que a mí me queda la duda, ¿no? Ojalá y que sí. Y si lo hace, ¿cuáles son los mecanismos legales bajo que, no sé, puede quedar o se puede hacer algo con el dictamen de la Corte? Porque nosotros nos quedamos con la noticia, por ejemplo, en el tema de los decretos de estado de excepción. La Corte los tira abajo, son inconstitucionales, pero vemos que todo sigue operando como si el decreto todavía estuviera en firme. Entonces, ¿cuál es la garantía para los ecuatorianos de que una vez que la Corte se pronuncie, se va a hacer lo que la Corte dice? Sí, ya vimos allanamiento. Porque no hay fases de seguimiento. La Corte tiene la obligación incluso de hacer fases de seguimiento. Y te diría, el otro día casualmente se publicó un video de una señora que le reclamaba a un policía que por qué entraba a la casa de esa manera sin orden. Y él le decía, nosotros no necesitamos ya orden, ceñito, ¿no? Y te diría que incluso la ciudadanía no tiene conciencia de cuán importante es proteger sus derechos y no renunciar a ellos. El tema, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio, si un policía, primero, si no estamos en estado de excepción, no hay posibilidad de que un policía ingrese, allane, irrumpa en su domicilio o las Fuerzas Armadas de forma arbitraria, pateando, como regularmente lo hacen, ¿no? Porque aquí no he visto yo jamás un allanamiento que se irá a tocar la puerta. Sí, señora, disculpe, aquí está la orden. No, es al golpe, a la patada. Entonces, sin embargo, están auspiciados quizás por esta sensación de desinformación que abunda, porque te dicen cuándo comienza, pero no te dicen cuándo termina. No te dicen en qué sectores. Mira que en el último pronunciamiento ni siquiera se le permitió en todo el territorio nacional. Se dijo que eran sectores específicos. Entonces, ok, cuando esto ya tendría que ser un trabajo de la propia policía, ¿no? De no abusar, pero pedir pero si ya es tienen mucho. Indulto anticipado. Por supuesto, es que no saben todo lo que se va a venir.
no saben todo lo que se va a venir. Que eso es una de las cosas más graves, porque, a ver, ya le voy a pedir la opinión específica en el tema legal a la abogada Mónica, pero desde un punto de vista moral, desde lo ético, ya han cometido excesos en los procedimientos, la policía, las Fuerzas Armadas. Hay casos sonados como los 4 niños de las Malvinas, pero también hay 17 personas más que no aparecen, que fueron, o que la última vez que los vieron fue a manos de las Fuerzas Armadas, de los militares, y no aparecen hasta el día de hoy. Imagínense ustedes, ahora con un indulto anticipado, con toda la inmunidad e impunidad que eso puede suponer. ¿Quién se encargará de regularlos? ¿Quién se encargará de ver que no se cometan excesos? Si han demonizado incluso a las instituciones de derechos humanos, a las ONGs. ¿Quién se va a encargar de eso? Doctora, ¿cuáles son los riesgos? Todos los que tú has dicho. Porque además, mira que te dicen, pero tranquilos, que en el proyecto de ley dice que no va a ser en casos de desaparición forzada, en casos de ejecución extrajudicial. Y yo casualmente decía hoy día, ¿y quién califica que es desaparición forzada? ¿Y quién califica que es ejecución extrajudicial? Si no los puedes procesar. La Fiscalía. Y espérate, porque cuando abaten, todos los días sale, abatimos a no sé quién, abatimos a no sé quién. ¿Sabes qué es lo que dicen? Los abatimos en el uso legítimo de la fuerza. Y eso se llama, podría llamarse extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Es decir, que ni siquiera van a tener la oportunidad de ser investigados. Matan a alguien, automáticamente indultados. Luego la desaparición forzada, que son los casos que tú has dicho. El único caso judicializado de desaparición forzada, que incluso en el ámbito constitucional, que es en donde se discute la responsabilidad del Estado, ya no existe porque una corte de provincial se la acaba de bajar. Entonces dijeron, no, el Estado no tiene nada que ver. Perfecto. Ok, entonces el único caso judicializado en donde les pregunto a ustedes, ciudadanos, y no dijeron que no eran ellos. Y no dijeron que no eran militares, que eran personas vestidas de militares. Primero, ¿qué tuvo que ocurrir para que lleguemos al tema de los niños de las Malvinas? Uno, el levantamiento de la gente. Si la gente no se hubiera levantado, si la gente no hubiera comenzado a exigir respuestas, fuera un caso más. Si no hubiera existido esa famosa cámara, ni siquiera del gobierno, porque no fue la del gobierno, fue la del municipio de Guayaquil, la que vio los videos, seguirían diciendo que ellos no fueron, que los dejaron por ahí, que se acabó. Y si no fuera porque los procesaron por desaparición forzada, nunca hubieran reconocido los actos de tortura, la propia muerte de los niños y este tema de haberlos incinerado y lanzarlos a un manglar con la finalidad de que nunca sean encontrados. Y en serio me quieren decir a mí y a todos los ciudadanos que vimos de cerca y que no nos contaron el caso de las Malvinas, que lo pudimos palpar, que lo seguimos, que lo vigilamos. No, es que al militar que le planteen desaparición forzada, a ese no le vamos a dar indulto. Ya, pues, vamos hablando de todos los desaparecidos, donde los militares no reconocen haber participado y donde los ciudadanos dicen, son militares, los militares se los llevaron, son en lugares en donde hay presencia militar. No, es que a los militares se les pasean enfrente personas disfrazadas de militares, que parecen militares, con insignias de militares, con armas de militares, pero ellos no son los militares. O sea, perdóname. Ya no solamente parte de lo jurídico, parte también de esta responsabilidad moral ulterior que como Estado deberían tener, porque lo que van a hacer es acumular cifras y cifras y cifras de crímenes de lesa humanidad, porque ese es el nombre correcto. Muy bien. Ahora, la otra ley. ¿Tienes el video listo? Sí, vamos a ver lo que dijo la asambleísta Yairén Noriega. Es una ley que legaliza el espionaje. También hay que decirlo, asambleísta Castillo, que se puede convertir en una herramienta peligrosa para perseguir a opositores políticos, a organizaciones sociales. Para eso no cuenten con el voto de la bancada de la Revolución Ciudadana. Si el día de mañana le pinchan el teléfono, eso vamos a legalizar el día de hoy con el artículo 52. Porque si a criterio de este Sistema Nacional de Inteligencia, sus comunicaciones tienen que ser interceptadas, no va a tener que pasar una orden judicial. Me preocupa muchísimo el artículo número 52, que dice lo siguiente, me voy a permitir leer, señora Presidenta. Coordinación para obtener documentos o comunicaciones.
La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia por razones de seguridad integral del Estado podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Parece que lo que busca más bien es alimentar sistemas de espionaje ilegales. Para eso no cuenten con el voto de la bancada de la Revolución Ciudadana. Cuenten sí para buscar seguridad, pero no seguridad a cualquier costo y no seguridad basando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Muy bien. Famosa ley de inteligencia, Mónica. Ley de espionaje. No es ley de inteligencia. Es ley de espionaje institucionalizado. Y es dramático que, nuevamente, ¿qué es lo que uno espera de los asambleístas? Que al menos alguna vez en su vida hayan abierto la Constitución, que hayan abierto una ley, que sepan cuál es su labor como asambleístas, que es entregarle a la ciudadanía leyes justas, pero también leyes que se sujeten al marco constitucional. Y nuevamente, no les gusta la Constitución, ¿por qué abandonaron la idea de la Asamblea Constituyente? No les gusta lo que protege o garantiza la Constitución, ¿por qué dejaron de impulsar su famosa narrativa de que la Constitución es correísta, de que la Constitución es pro delincuentes? No les gusta, ¿verdad? Ok, entonces lo que no pueden pretender es que mediante leyes orgánicas, secundarias, especiales, ustedes quieran modificar el ordenamiento constitucional. No pueden hacerlo, no deben hacerlo, y ahí sí me mantengo en que nuevamente la Corte, como a la suerte de superpoder, va a tener que decirle, a ver, esto no, esto no, esto no y esto no. Este proyecto de espionaje, porque no es de inteligencia, ¿no? Aquí esto no tiene nada de inteligencia, es de espionaje, tiene esta suerte de querer convertirse en el gran ojo de Dios, en el gran hermano, en saber qué piensas, qué dices, qué sueñas, qué aspiras. Si esta mañana te levantaste y dijiste, quiero acabar con todo el mundo, bueno, no es una ley que está destinada a la delincuencia. ¿Y por qué no? Porque van a decir, ay, pero es que todo le parece mal. No es que todo me parece mal, es que ya existe. ¿No tenemos interceptación telefónica? Tenemos interceptación telefónica. ¿No podemos pedir auxilio a las operadoras para que nos remitan información de celdas? Podemos hacerlo. ¿No podemos pedirle a WhatsApp, a Gmail, que nos envíe la información? Podemos hacerlo. ¿No tenemos seguimientos y vigilancia? Podemos hacerlo, pero ¿saben cómo? Pidiéndole autorización o notificando a un fiscal que nos encontramos ante un proceso y que un juez nos autorice. Los límites son, ok, usted quiere escuchar a alguien, quiere interceptar a alguien, le doy 6 meses. Si usted en 6 meses no encuentra algo, habló algo, dijo algo, se comunicó con alguien, pues se cierra y tendrá que volverme a fundamentar, porque tampoco es que le voy a dejar que usted esté todos los días a cada rato escuchando como gran hermano, la suerte de un espionaje a la gente. Ahora no. Este proyecto de ley lo que dice es, a cualquier hora, en cualquier momento, ante cualquier circunstancia y por el tiempo que yo crea necesario como bloque de inteligencia, puedo ordenarle a quien sea que me entregue información. Al cura, al abogado, al médico, a las operadoras, a Claro, a Movistar, en tiempo real escuchar y, ojo, sin fundamentar, por ejemplo, es que creemos que Mónica Luzárraga está participando en el GDO Los Tiguerones, ¿no? Queremos investigar a Mónica Luzárraga porque ella habla mucho en muchos programas y queremos saber con quién habla, con quién se comunica, quién le da información. Ojo con las fuentes del periodismo. También. Así es. Oiga, esto tendría los Carlos Vera, los Benedetti, tendrían que estar hablando de la reserva de la fuente. El periodismo no se construye así. Cuando tienes información, el famoso Boscan, que se ha valido de todas las fuentes de inteligencia posibles. No, es que ya no está en el país, ¿no? Por eso, entonces... Pero ella habló del tema. Entonces, no. Y aquí vienen nuevamente cosas que parecen que van a dar resultados. Y así es como se manipula la gente. Pero que en realidad tienen un fin distinto. Van dirigidas a otras personas. Con estas leyes que tenemos, acaban de desarticular, dijo con bombos y platillos, Reinberg, la economía criminal de Fito. Con esta, aunque después de 7 años, ¿no? Claro. Pero con esta lo lograron. Pero ¿cuál desarmaron? 7 casas. Sí. 7 casas y descubrieron que lavaron Y tuvo que 24 irse la millones. fiscal, ¿no? Para que lo Claro. hiciera. Porque él dijo, porque antes nadie se atrevía a hacerlo. Y ese nadie tiene nombre y apellido. Pero ella está de embajadora y todos contentos. Oye, pero se supone que él estuvo preso. ¿Desde qué época estuvo preso?
desde la época de Correa. ¿Y a quién fue que se le escapó? Oh, Al joven. Pero yo no creo que... Yo no creo que se le escapó, creo que le dieron permiso. Yo no creo que el más grande traficante o uno de los más grandes traficantes tenga 7 casitas y 24 millones. Y aparte que no es el único. O sea, a mí sí me preocupa que todos los esfuerzos están dirigidos a una sola persona y te olvidas que tienes en el camino como 40 más. Entonces, ¿qué? ¿Le estamos haciendo el trabajo a los otros? Estamos sacándolos del camino. O sea, el tema es que ya hemos visto cómo el gobierno es con sus opositores. Lo vimos incluso desde la época preelectoral cuando sacaron de la contienda a Jan Topic. Esta ley supone un riesgo adicional para las personas que osen hacer oposición o que osen siquiera llevarle la contraria al primer mandatario. Yo quisiera saber qué dijera la gente Sí, si esta ley la hubiera propuesto Correa, en la época de Correa. Ahí le hubieran dicho dictador. Pues siguiera dictadura solamente porque te subían la salvaguardia. La Nutella. por la La Nutella. Nutella. Que ahora nos van a quitar Claro. los AirPods, decían. Hay que hacer ese análisis que acaba de hacer Danilo, tiene que hacerlo. Si me parecía mal algo anterior, ¿por qué ahora no me parece mal? ¿Por qué antes quizás los excesos me parecían mal, me parecían terroríficos? Oh, no puede ser, todo Cumbayá, todo San Borondón se alzaba. ¿Por qué ahora no te parece? ¿Por qué? Tania en los comentarios dice, van dirigidos a eliminar la oposición para quedarse en el poder hasta cuando se cansen. Y eso que no queríamos ser Venezuela. Alguien dijo, o sea, yo reflexionaba el otro día, ¿por qué creas una ley que mañana o pasado también pueda ser utilizada en tu contra? ¿Qué te hace? Y alguien me dijo, es que no tienen intenciones de irse nunca. Vean el ejemplo de lo que está pasando en El Salvador en este momento. Así es. Así les guste mucho El Salvador, vean cómo se ha distorsionado totalmente la aparente democracia y ahora ya convertida en dictadura. Ojo, mira esto, deteniendo a una de las principales defensoras de los derechos humanos, acusada de que está siendo financiada por el crimen organizado. Y la semana pasada detuvieron a uno de los principales abogados constitucionalistas del país diciendo que está acusado de lavado de activos. ¿Y quiénes crean estos informes? Las agencias de inteligencia de Nayib Bukele. O sea, y mira, a mí sí me duele porque ayer justo, y esto lo digo para que si algún día pasa algo y quede grabado, ustedes digan, Mónica lo dijo. Porque mi mamá todos los días sufre. Mi mamá, mi hermana, todos los días me dice, ya, para, o sea, ya. No sé qué más va a pasar. Y yo le digo, bueno, lo único que puede pasar es que yo a los 67 años recupere mi libertad, si es que no me matan en la cárcel. Porque sé, me lo han dicho en los live de TikTok, me lo han dicho en los mensajes, es que cállate porque van a ir por ti. Entonces, sí sientes que hay gente en este país que disfruta mientras otro sufre. O sea, y la verdad es que tú intentas decirle a la gente, no me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo lo que te puedan hacer a ti, lo que le puedan hacer a tus hijos, lo que mañana o pasado pueda ser un error y te cueste la vida o le cueste la vida a tus hijos. Pero mientras veas a alguien que defiende derecho a sufrir, entonces tú eres feliz. Qué distorsionada tenemos nuestra vida y nuestra realidad como seres humanos. Como tú decías, es importantísimo tener en cuenta eso, ¿no? Y si en un futuro, bueno, obviamente como tú dices, la intención es no irse nunca, pero digo, en algún futuro les toca pues a la vereda del frente gobernar con estas leyes. Y entonces, ¿cómo hablamos? No está bien con ninguno. Exacto. No estuvo bien, o sea, no está bien ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro, ni con arriba, ni con abajo. No está bien nunca, porque te metes con las libertades de las personas. En el momento que ya tú sabes que cualquier rato tú estás en WhatsApp y no sabes si te están vigilando. Exacto. Hay un tema del que me gustaría, cambiando un poquito, también conocer la opinión de la abogada Mónica Luzárraga. Y es que el día de hoy se dio un anuncio de la vocera del gobierno sobre la terminación unilateral de 2 contratos a la empresa Progen. ¿Tenemos listo el video de las declaraciones de Carolina Jaramillo? Yeah, vamos a verla. Cada una de la empresa tiene 10 días para contestar. En el caso de Salitral, la notificación fue el 3 de junio y en el caso de Quevedo, el 29 de mayo. A partir de estas fechas, corren 10 días para que la empresa tenga el tiempo para subsanar los llamados de atención y luego se concreta la terminación unilateral del contrato.
Esto es la información que yo les puedo dar por este momento. Luego, evidentemente, SELEC podría completarles y darles los detalles técnicos de la eventual terminación unilateral del contrato. Para sorpresa de absolutamente nadie, Progen no va a poder cumplir con los contratos. Tienen 10 días a partir de la notificación para subsanar las observaciones. De lo contrario, se va a dar paso a la terminación unilateral de los dos contratos, Salitral y Quevedo. Más allá del perjuicio, porque estaba escuchando yo el día viernes a Johan y Omar en Outsiders hablar de que Progen había dicho de que nunca se le dio el anticipo, de que ellos no les habían pagado nada. El día de hoy ya se confirmó que sí recibieron anticipo, que sí se les pagó. Y más allá del perjuicio para el Estado, el tema del retraso en los trabajos y todo el déficit de energía que hay con miras al estiaje que habría en septiembre, ¿cuáles son las implicaciones legales de este tipo de acciones, abogada? Ya que SELEC no se pronuncia, la información que tenemos ha sido más por presión mediática o presión social. ¿Qué supone este tipo de acciones en un contrato como el de SELEC? A mí lo que me sorprende es que después de varios meses otra vez estemos hablando de Progen, cuando ya hace varios meses, casualmente, cuando recuerden que hubo esta transición entre Félix Wong y luego Inés Manzano, cuando lo chispean a Félix Wong, porque evidentemente algo tuvo que haber pasado ahí, aparece Inés Manzano con su sonrisa de oreja a oreja diciendo, le dimos anticipo de 69 millones y no sabemos ni dónde tienen las oficinas. Esa era la primera señal de alerta para que Contraloría y para que Fiscalía inicie un proceso de investigación de responsabilidades penales contra los funcionarios, servidores y todas aquellas personas que tuvieron que ver con esa entrega de anticipo y sin que exista en contraprestación la identificación clara y precisa de dónde estaba el proveedor, quién era el proveedor. Que dicho sea de paso, en las consultas de este proceso de contratación aparece que la empresa, esta empresa Progen, se creó 4 meses antes del proceso de licitación. Ay, hermoso. Entonces estos son tan visionarios como las barcazas Powership, ¿no? Que ya venían por medio Atlántico cuando ya a Luque se le ocurrió que necesitábamos barcazas en el país. Mira, no es más ciego que el que no quiere ver. Blanco es, gallina lo pone, dice miau, ronronea y toma leche. La verdad, tenemos instituciones de control. Mauricio Torres, en su momento Diana Salazar, y hoy Wilson Tuainga, que están así. No ven, no saben, no pasa absolutamente nada. Es muy fácil, en materia de contratación pública, decirle al proveedor, te termino unilateralmente el contrato. Ya, y perfecto, le terminaste unilateralmente el contrato. Esa empresa te va a demandar. Vas a ejecutar las garantías por buen uso del anticipo, vas a ejecutar las garantías por incumplimiento del contrato, perfecto. ¿Y qué vas a hacer con la ciudadanía? Porque el problema, el error de haberle entregado un contrato de esa naturaleza, con ese alcance, con lo que representaba a una empresa que tenía 4 meses de haberse creado, de la que no sabías ni dónde estaban sus oficinas, a la que nunca le fuiste a hacer una inspección técnica, perdóname, pero como dice Sergio Peña, son idiotas con iniciativa. Recordemos que el ministro Luque, antes de la firma del contrato con Progen, se pegó el viajecito y dijo que de primera persona había podido constatar de que era una empresa seria, que tenía los equipamientos necesarios para cumplir con el contrato que se estaba por firmar. Entonces, Qué suerte de esta empresa, ¿no? 4 mesecitos y ¡pum! Pa- Bingo, en Ecuador. Me Escúchame. constituyo como empresa. Y justo y a los Ecuador 4 abre un proceso para lo que y yo a los vendo. 4 meses me sale un negociote, el negocio de mi vida. Chuta, yo tengo 29 años trabajando y no me sale el negocio de mi Y vida. quiero equivocarme porque ya no tengo tan fresca la idea, pero recuerdo tanto que recibe el anticipo y el representante legal de esta compañía automáticamente se compra una casa como de 5 millones allá en Estados Unidos. ¿Cómo? Perdóname, hay que realmente dejar de alcahuetearles todo. Y Mira, lo- esto es lo mismo que pasó con Sacha, esto es lo mismo que pasó con El Ordeño, esto es lo mismo que pasó con Progen, es lo mismo que pasó con Petronovoa. O sea, donde hay un negocio, hay un visionario en este país, es impresionante. Nosotros somos los únicos giles que no encontramos qué hacer todavía en la vida.
no le damos a un negocio. Ellos sí, los que crean empresas afuera, ellos sí, justo el Ecuador hace un proceso de contratación. Y lo más gracioso es que antes de ser pública la terminación unilateral de los contratos, Progen ya había hablado públicamente Diciendo que nos van a de demandar. buscar arbitraje internacional. Vea usted. Por si acaso se le ocurriera al Como gobierno Barcelona ya nos va a caer una demanda. dar Sí, terminación no, unilateral. y es que entre esas cosas espantosas que aparecen en ese contrato es que, si mal no estoy, nunca le especificaron que nuestra red eléctrica funciona a 60 MHz y nos trajeron todo de 50. Ese es otro, ese es el de Esmeraldas. Imagínate. Pero sí, es también otro contrato de Yo Select. entiendo que la gente esté frustrada, sí, como digo, cabreada. Gracias por entendernos, ¿Sabes presidente. que yo estoy cabreado y frustrado? Es porque no ha caído ningún aporte. Y ese es el negocio que no se está dando en este espacio. No creo, hoy día Así no- que, señoras y señores... Tenemos 855 conectados. una lata por persona. Muchísimas gracias por vernos, pero Gracias. como siempre les decimos, ese tipo de proyectos se sostiene gracias a su generosidad, gracias a sus aportes, porque nosotros no dependemos que De nos pautas. financie ningún político. Tenemos Muy pautas. por el contrario de nuestros amigos los canes. Por acá dicen, no abandonen, sigan haciendo estos espacios, pero sin plata es jodido, ñaño. Cáigase Cáigase con con algo. Y algo. dejen su like. También deben de suscribirse a Chroma Click, que es importantísimo para nosotros llegar lo más pronto posible a los 30.000 suscriptores. Estamos en 29.100 y estamos Hoy lo conseguimos, atrás de hoy lo eso. conseguimos. Estamos atrás de esos 30.000, así que ponte las pilas. Deja tu like, suscríbete. Comenta desde dónde nos escribes, compártelo a tus amigos Y y, deja tu cáete aporte. con tu aporte, super chat o directamente a la cuenta de ahorros de Chroma Click. Ahora, tenemos un par de videos porque justamente ayer Teleamazonas, que no sé a razón de qué, hizo un programa especial para hablar del tema de electricidad y de el futuro del Ecuador, que la verdad es que cada vez se ve más oscuro y no por lo triste, sino porque capaz y nos cortan la luz de nuevo. Así que vamos a ver el primer video de este comentario de un experto del tema. La situación es muy grave, como se ha dicho. La palabra clave que se está repitiendo es incertidumbre y para el sector productivo es terrible. Bueno, pero el sector Porque- productivo sí se preparó para el estiaje anterior y tuvo capacidad de instalación, Y hizo de muchísimo, autogeneración. hizo muchísimos esfuerzos, pero recuerde que no avanzamos a cubrir la totalidad, porque hay que decirlo con realidad y con claridad. El sistema eléctrico es un monopolio natural. Lo eficiente es que el gobierno nacional, que una sola empresa lo organice, establezca en dónde participa el sector privado y entregue energía al consumidor. Recuerde que el sector productivo es consumidor y en estas circunstancias depender solamente de la naturaleza es inaceptable. Eso más, cuando cada hora de que el sector productivo se encuentra apagado, genera 12 millones de dólares. Cada hora, 12 millones de dólares de pérdida. Y cuando nosotros lo llevamos a remuneraciones, solo para que la ciudadanía lo tenga claro, cuando nosotros decimos, ¿qué son 12 millones? Son 20,000 salarios básicos que se pierden en una hora. 20,000 salarios básicos que se pierden cada hora que no hay luz. ¡Quiero llorar! Presten atención, porque a los que dicen, ya, son unas horitas, no, ñaño. En serio, todavía hay Son gente que- 12 millones de dólares por hora que no hay ¡Loco! luz, que se traducen a 20,000 salarios básicos. Ponte unos 20,000 empleos que se pierden por cada hora sin luz. Este es el primer extracto que vimos de un experto eléctrico hablando de lo que podría pasar ahora en septiembre, que se prevé un estiaje. Veamos el siguiente y ahí hacemos el comentario final entre todos. Bastante incertidumbre porque los contratos no se visora una culminación ya del contrato, de que el contrato ya se ha terminado su ejecución, ¿no? Efectivamente se habló que Progen ejecutaba y entregaba la potencia en diciembre de este año, del año pasado, y que Austral entregaba ahora en enero de este año. Sin embargo, pues ha habido retrasos y se han hablado de multas y después se ha hablado de que se va a terminar de manera unilateral los contratos y no hay una claridad de lo que ha pasado. Y es muy preocupante justamente lo que mencionaba Andrés,
el hecho de que de las 48 unidades de Esmeraldas, 32 sean con otra frecuencia, lo que quiere decir que no se va a poder incorporar al sistema nacional interconectado de nuestro país, porque nosotros trabajamos a 60 Hz. Entonces, toda esta incertidumbre nos lleva a creer que para septiembre de este año no vamos a estar listos para poder cubrir la demanda total, que ya el SENACI lo indicó, que es de 5.200 megavatios. Ajá, entonces hagan de cuenta que... Copia y pega. Copia pega 2024 con el tema de los apagones. Ya saben. Y Quiero ya saben, llorar. cuando el gobierno te diga que algo va a pasar todo lo contrario. Agarra tu generador. Pero iban a decir, solo tiene 4 meses de gobierno. ¿Qué De puede mayo a- hacer? ¿Qué puede hacer en 4 Entre meses? mayo y septiembre, claro. No es culpa de él que no llueva. ¿Qué quieren? Que él... Claro, que haga llover. No, acto seguido, un cartón en la puerta del negocio junto al generador. Pues es la imagen más Más locas, más bizarras. distópica Por que eso puede que hay, existir. por eso que hay negocios que, a pesar de que dejaron de ver cortes, todavía guardaron sus generadores ahí. Yo Los tuyos. conozco un par Sí me contaste que que lo vendió. vendieron. No tenías que. No, pues, y se gastaron ese billete ya. Dice Clark Kent, entonces la culpa ya no será de Correa. Yo lo dudo. No, siempre va a Porque ser. siempre hacen Porque el año maromas pasado y la encuentran zarigüeya. la forma. Sí, claro. Siempre encontraremos Vaciaron una Mazar. ¿Sí se acuerdan todas las Nos estupideces que faltó eran la el año pasado? saga, completar la saga Oye, de la zarigüeya. Sí, Me acordé, sí, cambiando un poquito de tema, pero tiene que ver con lo que hemos hablado el día de hoy. Cuando decía Mónica que con las leyes de Correa cogieron Sí. fregaron la economía de Fito. Hace muchos años, cuando el gobierno quiere, los gobiernos de turno quieren, pueden. Yo me acuerdo que desarticularon una agencia conocida de publicidad que los dueños estaban inmiscuidos en el tráfico y cogieron sus bienes y estuvo preso el tipo. Y bueno, fue una noticia tuca en ese momento. Entonces, cuando quieren, los agarran y los mantienen presos Como y desarticulan siempre se ha dicho, falta de voluntad. y desarticulan su economía, la economía criminal, no inventándose leyes que atentan contra la constitucionalidad y contra nuestros ¡Silencio, delincuente! Es verdad, no quiero que se metan en mi casa. Aguanta. Pero bueno, un día más viviendo en este país, Banana esta Republic. hacienda. en esta republiqueta bananera. Quiero llorar. Bueno, también recordarle a John Zurita que anda por ahí que al principio de este espacio se le hizo un agradecimiento especial por ser nuestro auspiciante normalmente principal de este espacio, que siempre está pendiente de nosotros, siempre se cae con su aporte, con su sticker, con algo. Siempre está ahí para nosotros, así que le mandamos un abrazo gigantísimo a Muchísimas John. gracias, John. Y a todos. También Megamar puso por ahí un par de dólares y todavía tienes unos minutitos para dejarte, antes de despedirnos, para darle chance de que pongan un billete más. O te caiga un aporte ahí, $200 de golpe. Yo tengo fe, siempre hay alguien. Ya porque vamos a empezar a hacer ¿cómo era que? Retos. vamos a hacer retos. Vamos a hacer retos. Retos, sorteos, de todo vamos a comenzar a hacer aquí para que la gente se caiga con un guiso para estos humildes servidores que, como les recordamos siempre, no somos periodistas, somos personas comunes y silvestres que venimos a dar nuestra opinión y pues, le metemos su cualquier chascarrillo, como dicen por ahí, para decir que tenemos humor. Mónica, ¿qué nos queda? Porque yo siempre digo esto, es la gente como que ya entra en este estado de desesperanza, ya. ¿Qué nos queda como ciudadanos? Resistir, y mientras resistimos, crear conciencia y sobre todo dejar de pensar en nosotros mismos. Creo que el primer problema que tenemos que superar como ecuatorianos es salir de la comodidad del metro cuadrado, de lo que no me pasa a mí no me importa, de lo que no es conmigo no me interesa, mientras yo como, mientras yo trabajo, poco o nada me importa lo que le pase al otro. Es esa realidad la que desconocemos, que no vivimos, que no sentimos quizás hasta cierto punto la que nos debería importar, porque nada va a cambiar en el país. Y ojo, esto se los firmo donde quieran, como sea, así después de un año volvamos a hablar exactamente lo mismo. Ninguna ley cambia un país. Los países, el termómetro de los países es los países que funcionan. El termómetro de los países que funcionan no es cuántas cárceles tienen y cuántas están llenas. El termómetro de un país que funciona es cuántas cárceles tienes vacías y por qué ya no las necesitas más.
si nosotros seguimos enfocando nuestra política, si es que se quiere entender que hay una política pública de criminalidad en reacciones post-delito, en post-delincuencia, en que todo el mundo tiene que ir a la cárcel y para toda la vida morirse ahí poco más y deshumanizado, y no vemos las causas que ocasionan el delito. Evidentemente lo que vamos a tener es una serie masiva de delincuentes, como le dijeron aquí a Danilo. En fila, en los sectores marginales, todos los días nacen niños y todos los días nacen niños en situaciones de caldos de cultivo de criminalidad. ¿No te importan esos niños? Bueno, pues esos niños son los próximos sicarios del futuro. ¿No quieres que sean los próximos sicarios del futuro? Por favor, exige políticas a favor de esos niños. Que te empiecen a preocupar las personas que no viven como tú, que no tienen lo que tú tienes y que no tuvieron la suerte de ser o estar en el lugar en el que estás ahora. Perfecto. Mónica, palabras finales para su público que está viéndola, como siempre, fiel y leales aquí. Fiel y leales a donde voy. Yo soy la verdadera arroz con pollo desde el colegio. Pero es que Mónica dice, abre una cosa, estás ahí. Abre otra cosa, estás ahí. Y si era a mí, decían arroz con pollo en el colegio. Me estaba metida en todos lados. En serio. No, siempre bienvenida a estos espacios, Mónica. ¿Quién es el arroz con pollo de aquí? Alejandra es el arroz con pollo. Ya no. Me rayaron tanto que decidí quedarme solo con un espacio. Bueno, entonces, agradecerles a todos que sigan apoyando estos espacios y que sobre todo contribuyan a que el conocimiento sea accesible para todos, porque para eso son los canales digitales, que no son los medios tradicionales en donde regularmente lo que menos hay es información. Un abrazo, un besito para todos.